Bueno, entonces, bueno, el tema de actualización del uso de surfactante en recién nacidos no he sido muy específico en el uso de cada patología, sino que ha sido una búsqueda bibliográfica para la actualización de indicaciones actuales, consensos en algunas dosis, comparación entre surfactantes naturales y surfactantes sintéticos, qué hay acerca de los surfactantes sintéticos que están haciendo el péptido LK4, que se supone que son los que nos están dando un mejor resultado, pero en base a ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis que he podido buscar, que están en la bibliografía que he presentado. Como una introducción, definir el agente tensioactivo, este factor surfactante o agente tensioactivo. Es un complejo componente de diferentes elementos, como ser fosfolípidos, lípidos, proteínas, que tiene una función de contrarrestar significativamente la fuerza de tensión superficial que vamos a ver en la siguiente lámina para entender un poquito más qué es la ley de Laplace, que es fundamental para la respiración. Como antecedente, bueno, tenemos que un poquito de historia en Suiza en 1929. Este autor ha visto en las ha visto la bueno, él tiene la virtud de que ha podido ver que las atelectasias que ha encontrado en los recién nacidos, él deduce que pueden ser por fuerzas de retracción que han sido ejercidas por pérdida de este agente tensioactivo. Eh, Más adelante, este suizo, en 1940, ha descrito como si fuera un patrón hepatizado, como si fuera un queso suizo en los pulmones y en las necropsias que han realizado. Posteriormente, en Avery, es la que deduce que un líquido instilado en el pulmón de estos neonatos podría disminuir la tensión superficial, que ya se conocía que era la que estaba causando estas atelectasias con estos distrés respiratorios que los pacientes habían presentado. Y es así que posteriormente, en 1960, Clemens plantea ya que los neumocitos tipo 2 son los que producían este surfactante, y ya deducen que la dipalmitoilfosfatidilcolina es el principal agente para ejercer esta función. Posteriormente, en 1970, bueno, otro autor que no está en la laminilla, Luis, es el que se ha encargado de ver las partículas del factor surfactante en líquido amniótico en las mujeres embarazadas, y ha sido este japonés, Fujiwara, en 1988, quien ha empleado el compuesto obtenido por tejido de animales pulmonar para poder usarlo como surfactante en Japón. Este ha sido el primer surfactante que se ha sido utilizado Fujiwara, pero ha tenido que pasar todavía más adelante por Estados Unidos, por Norteamérica en 1990, para que recién pueda ser replicado y autorizado en cuanto a su uso. Bueno, dentro de la composición, como les mencionaba, un 90% está hecho de lípidos, fosfolípidos propiamente dichos. Dentro de estos, un 80 o 70% es la dipalmitoilfosfatidilcolina, 10% de las proteínas y carbohidratos. Entre estas proteínas que han tenido, bueno, periódicamente han sido descritas, es la proteína surfactante A, B, C y D, que más adelante vamos a entender cuál es la función de cada una. Y bueno, los agentes tensioactivos, este factor surfactante, tenemos entre naturales y artificiales o sintéticos, que vamos a ver más adelante. En esta laminita quería mostrarles cuál es la fisiopatología alveolar en cuanto a la respiración, cuando hay la inspiración, y la expiración. Esta es cuando el momento los pulmones van a colapsar, cuando no existe esta película de surfactante. ¿Qué es el surfactante? Decíamos, el surfactante es este componente que va contrarrestar la fuerza que ejerce la tensión superficial. Y la tensión superficial es esto, son moléculas de agua. Las moléculas de agua tienden a agruparse, y es esa fuerza física que hace que éstas se agrupen. Y al estar con una interfase seco-mojado, seco-húmedo, es decir, en esta interfase de un alveolo que tiene un radio muy, muy pequeño, como dice la ley de Laplace, va a haber la mayor fuerza para el colapso. Entonces son los neumocitos tipo 2 los que hacen esta película amarillita, que va a ser en su mayor componente lípido, va a ser un componente hidrofóbico que hace que estas fuerzas de la tensión superficial física normal que existen entre moléculas de agua
en el alveolo sean significativamente reducidas para evitar el colapso en esta fisiología pulmonar. Entonces, dentro de la composición de este componente, teníamos las proteínas surfactante A y B, que juegan un papel inmunológico para los alergenos que pueden estar en los alvéolos. Una característica de ellas que son hidrofílicas, esto es muy importante ver en cuanto a la función y los componentes que vamos a ver más adelante. La proteína SPD tiene una característica de que esta se va a encontrar en la cabeza, en estas cabezas de los fosfolípidos, y es la que se va a encargar de organizar, es decir, la que hace que esta película se expela y los fosfolípidos se incluyan en esta película de manera homogénea, y también tiene que ver con la duración de estos fosfolípidos en cuanto a su síntesis. Este factor, proteína surfactante B es una de las más importantes de este componente. La proteína C, bueno, tiene una función similar, ambas son hidrofóbicas, tienen un papel de ubicación acá, entre la fase agua-aire, y el agente, la dipalmitoilfosfatilcolina, que es el agente tensioactivo como tal, es el que se encuentra dentro de estos fosfolípidos para formar esta película. Ahora, desde aquí empezamos con la revisión, y las preguntas que se han trazado es que si existe alguna diferencia en la composición de este factor tensioactivo en prematuros o en pacientes a término. Bueno, dentro del el estudio que he revisado en de Journal of Pediatrics, en el año 2008 hacen un estudio prospectivo con 98 recién nacidos pretérminos. En este artículo va a especificar la edad, son menores de 32 semanas, que han encontrado que no existe un resultado significativo en cuanto a la composición de este líquido obtenido por aspiración traqueal. Pero lo que puede mencionar es que no es un resultado significativo, pero dice que hay una ligera disminución en la cantidad de la dipalmitoilfosfatilcolina y la sustancia y en la proteína surfactante A en el grupo de control. Si bien no existe una diferencia significativa, ya nos está hablando de que el factor surfactante de un prematuro tiene menor cantidad de dipalmitilfosfatidilcolina y también de esta SPA, que recordemos que es una hidrofóbica hidrofílica y que daba un papel inmunogénico. Dentro del metabolismo el factor surfactante, bueno, se empieza a sintetizar en los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2, cuando empiezan a hacer la síntesis de estas proteínas, estos tienden a acumularse en los cuerpos lamelares, que son organelas que van a estar dentro de estas células especializadas, que empiezan a formarse dependiendo de la literatura. Este es sacado de Guyton, que menciona que a partir de la semana 23 de gestación empieza a diferenciarse y empieza a formar el factor surfactante. Pero no es hasta que el producto pueda alcanzar los 1000 gramos, como dice algunas literaturas, o una edad superior a las 34 semanas, pueda tener la capacidad de ejercer su rol. De los cuerpos lamelares, estos van a egresar por exocitosis. Recordemos que he hablado de los naturales y de los sintéticos, y vamos a ver cuál es la diferencia y la composición de cada uno de ellos en la siguiente lámina. Bueno, este es un extracto también obtenido del artículo, donde nos da la diferencia entre estos componentes. Tenemos primero los sintéticos, que son estos. Tenemos los naturales. Y tenemos dentro de los sintéticos estos últimos, que son los que se obtienen por una proteína C recombinante. Estos naturales, que son los primeros que han surgido, han tenido diferentes formas de extracción. Por ejemplo, parte de ellos son obtenidos de un detritus, de una trituración del tejido pulmonar porcino, también del bovino, que son los de la primera línea. Subsecuentemente han sido creados los que se hacen a partir del lavado pulmonar. Estos se obtienen por un proceso con el cloroformo metanol, hacen un lavado de la luz de estos alvéolos y son posteriormente aislados por electroforesis y son sintetizados para estar dentro de los viales que conocemos. El surfactante más utilizado en Europa es el Curosurf,
que es el Proactant alfa. Voy a mostrar más adelante 2 artículos que se han hecho en relación a este en cuanto a la dosis y en cuanto a la comparación. El que nosotros utilizamos en el servicio es un extracto de lípidos de lavado pulmonar bovino, es el BLES, que también vamos a compararlo. En los no proteicos, en los sintéticos, se encuentran estos que están acá, y este Exosurf, por tener una asociación con la mortalidad en neonatos, en un estudio refiere, ha sido retirado del mercado hace unos 5 años atrás. Ahora, la nueva ventana que se está abriendo dentro de los sintéticos son estos. Los sintéticos que contienen péptidos recombinantes son estos dos, el Baticun y el Sulfaxin. La particularidad de estos, que vamos a ver más adelante, es que estos tienen este componente, que son obtenidos a partir de esta proteína C recombinante y están aventajados por este péptido KL4, que tiene una función muy similar a las apoproteínas del tipo B. Esta es la clasificación de los surfactantes según naturales o artificiales, y los últimos que son los que son obtenidos por esta proteína C recombinante. Ahora, esta es otra comparación en cuanto a los componentes. Recordemos que este Curosurf es el Proact alfa, el que usan mayormente en Europa, el que está recomendado en la Academia Española de Pediatría, que es esta gotita, bueno, nos hace recordar que están obtenidos por lavado bovino. También este Alufat y este Exosurf, que es el sintético. Recordemos que es entre los sintéticos, y este es el que está obtenido por tejido bovino propiamente dicho. ¿Cuál es una de las diferencias con esto, los naturales y los sintéticos? Primero, que estos naturales van a contener las apoproteínas o las SP, las proteínas surfactantes B y C, y no así los sintéticos. Los sintéticos no tienen ninguna de estas apoproteínas. Recordemos también, bueno, algo que también contrastar, que ninguno de los factores, ya sea sintéticos o sea naturales, tiene la SPA. En cuanto a los artificiales, de los sintéticos, este representante, bueno, tiene un rol importante la dipalmitoilfosfatidilcolina, que se encuentra en un 84%, pero vean la diferencia entre los que se obtienen por lavado, la diferencia de este que se obtiene por el tejido como tal. Entonces, estos son los que tienen mayor cantidad de dipalmitoilfosfatidilcolina y estaban en la segunda, ya en la segunda generación, y los que estaban siendo más utilizados, incluyendo el BLES, que es el que nosotros utilizamos. Ahora, ¿cuál es la característica que les mencionaba? Todos los naturales tienen la SPB y la SPPC, ninguno tiene la SPA ni la SPD. Recuerden que estos juegan un patrón hidrofílico y también de inmunológico a nivel del surfactante dentro del alveolo. Ahora, los sintéticos, estos solamente tienen la dipalmitoilfosfatidilcolina, pero la desventaja es que tienen aditivos, y los aditivos son los que más adelante van a ver que los relacionan con que no pueda haber buena aceptación dentro del organismo con los estudios que están realizando. Ahora, lo que les mencionaba, la proteína C recombinante, que es este péptido KL4, que es similar a la apoproteína B. Recordemos que esta era la más importante en cuanto a la función estructural que iba a dar este componente, que está dentro de los sintéticos, que es los nuevos que estarían yendo al mercado. Ahora, dentro de las indicaciones de este surfactante, bueno, hay distintas corrientes y hay distintos estudios que voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, dentro de las indicaciones, tomando en cuenta un síndrome de distrés respiratorio, existen 2 formas de administración. Una que va a ser la profiláctica, que es la que nos indica que exista antes de que es la administración del surfactante exógeno antes de la aparición del síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En los neonatos o de alto riesgo, que eventualmente pueden estar entre los 15 y los 30 minutos de administración. Las indicaciones de rescate son las que se van a administrar en las primeras 12 horas, esperando a que el paciente demuestre las primeras
sintomatologías de un síndrome de distrés respiratorio. Y bueno, hay un artículo que también divide esta indicación de rescate en temprano y tardío, dependiendo del tiempo que se apliquen. En las primeras 2 horas va a ser temprano y tardío va a ser posteriormente a estas horas. Ahora, existen también criterios que trata de aunar la Academia Española de Neonatología y también lo he complementado con, como lo son de este artículo. Por ejemplo, acota que se considere en productos que son menores a 1200, que demuestren una inmadurez pulmonar, que sean menores a la semana 27, también cuando se evidencie una mecánica ventilatoria que nos exija un FIO2 arriba de 40 o una presión de las vías aéreas de 7 centímetros de agua. Existen también otros criterios para otras patologías que vamos a ver más adelante, como ser el síndrome de aspiración de líquido meconial, está la neumonía neonatal, está el síndrome de distrés respiratorio del adulto y algo controvertido está en la hemorragia pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. Una vez que este elemento, bueno, exógeno se ha instilado a nivel pulmonar, ¿cuáles van a ser los eventos pulmonares inmediatos que se puedan ver? Bueno, de manera cualitativa podemos ver que hay una mejoría en la función pulmonar y en la expansión pulmonar, ¿no? Con una mejoría clínica del paciente, pero ¿cuáles son las unidades clínicamente medibles y en las que se basa la medicina basada en evidencias que se puedan cuantificar? Son estos. La ventilación, ¿no? que va a traducir la hematosis del CO2, la oxigenación con sus diferentes índices, puede ser este gradiente arterial alveolar, puede ser también el índice de Kirby o algún otro índice de oxigenación, y también la necesidad de oxígeno suplementario que se refleja en el FIO2. En base a estas variables medibles se han realizado los exámenes clínicos aleatorizados que vamos a ver a continuación. Ahora, bueno, algo que he olvidado también mencionar, existen también efectos a nivel imagenológico que no, bueno, solamente lo voy a comentar, por ejemplo, que son muy cualitativos, comparando una radiografía con una enfermedad de membrana hialina de ahora con una enfermedad de membrana hialina posterior al surfactante, que si bien hay que nombrarla, pero no es una unidad medible. Ahora, ¿qué hay en cuanto a las dosis? Bueno, las dosis van a depender de acuerdo al prospecto y de acuerdo al surfactante. Esa es una desventaja que podemos mencionar en estos. La Academia Española de Pediatría, como les mencionaba, hace hincapié en el Curosurf porque es el más utilizado, que es su nombre comercial y su marca es el Poractant Alpha, que recomienda que se utilice a 200 miligramos por kilogramo. Nuestro Bless, bueno, nos da la composición de 135 en estos 5 mililitros, que equivalen a aproximadamente como unos 27 por mililitro, ¿no? Que se encuentran estipulados en su prospecto. Pero hay un estudio que más adelante vamos a ver que pone en tela de juicio y dice, que han hecho un estudio en Europa y dice que al dar una dosis de 200 miligramos kilogramo, estamos redondeando la dosis a lo que nos da el vial, a lo que nos da el frasco, y eso hace que, dependiendo del peso de los pacientes, estemos nosotros ocasionando un sobretratamiento del surfactante, así como también un subtratamiento del surfactante. Entonces, estos son el cuadro donde reporta los surfactantes. Recordemos que las tijeritas son las que se obtienen de tejido bovino. Los que son con la gotita son los que se obtienen de lavado alveolar lavado alveolar bovino o porcino, que está dentro de los que nosotros utilizamos. ¿Y cómo va a variar la dosis de acuerdo al prospecto y de acuerdo a la composición de fosfatidilcolina que cada uno de estos contenga? Ahora, este es el artículo que yo les mencionaba.
Este es el artículo traducido. En este artículo nos dice la adecuación de la dosis del surfactante en bebés prematuros con síndrome con distrés respiratorio en un estudio retrospectivo. Este ha sido publicado en 2016. Bueno, en la conclusión que dice que en los hallazgos que les mencionaba, bueno, resaltan el problema sobre la administración del surfactante. La dosis a menudo se redondea al contenido del vial, lo que les mencionaba, y solo el 50% de estos pacientes reciben la dosis correcta, ya sea por sobretratamiento o sea por subtratamiento. Entonces estamos dependiendo de la dosis del fabricante, obviamente también considerando el factor económico que es de cada uno de estos viales. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia hasta hoy? Eh, ¿qué surfactante elegir? La elección entre naturales versus los sintéticos. Bueno, lo que nos mencionaba, los antecedentes nos refiere que los surfactantes naturales eran mejor para la opción del tratamiento de distrés respiratorio, ¿no? El tratamiento con surfactantes en animales sin embargo, estos naturales han demostrado que se han asociado a unos, una mejoría en cuanto a los parámetros ventilatorios y una asociación con hemotoras que son controversiales, ¿no? Pero dada también que estos componentes naturales también contienen las proteínas, recordemos SP, B y SPC, y al tener un contenido proteico también los relacionan con algunos eventos adversos, entre ellos la anafilaxia o las reacciones por idiosincrasia de los pacientes, pero no son resultados significativos. Entonces, si hablaríamos en cuanto a la mortalidad de los surfactantes naturales con respecto a los sintéticos, bueno, estos mostraban una menor frecuencia de muerte. Hay un artículo que nos refiere que, a diferencia del Proactant, a diferencia del Proactant y de otro sintético, había un 34 a 14% de diferencia en cuanto a un índice de mortalidad, pero no han sido significativos y solamente lo ponen en discusión y en comentarios. Ahora, como los surfactantes sintéticos de primera generación, recordemos los surfactantes sintéticos, bueno, no voy a poder ir más atrás. Los surfactantes sintéticos de primera generación, que son se supone que estos otros se les ha adjudicado ciertas desventajas en relación a las naturales, porque como les mencionaba, estos sintéticos no tenían esas proteínas, y al no tener esas proteínas, por el parecido al surfactante natural, no habían tenido esa respuesta. Además que este Exosurf había mostrado que había índices de mortalidad, digamos, incrementados, pero no es una muestra en los artículos, digamos, de metaanálisis que vayan directamente refutables. Hay muchos factores confundentes, pero al tener esta asociación se ha retirado del mercado este Exosurf y ha abierto paso a los sintéticos, que posteriormente se han ido abriendo la ventana y la brecha. Ay, no. Aquí. Bien, cuando comparamos el uso de el surfactante con placebos, es donde se puede ver netamente la mejoría, aquí descartando naturales o sintéticos, es decir, haciendo ensayos clínicos aleatorizados de surfactante versus el placebo o versus o no el tratamiento con el surfactante. Bueno, en este caso podemos nosotros mencionar que evidentemente existe una disminución en el riesgo del neumotórax, una disminución en la mortalidad neonatal, controversias que apoyan a una tendencia en la disminución de displasia broncopulmonar y también de hemorragia intraventricular. Los datos, digamos, los estadísticos más importantes son estos. Estos son ensayos clínicos realizados y algún metaanálisis que los he intentado dar un rango, que está hablando de un RR de 0.7, está dando un factor de riesgo que es relativamente muy importante, nos está dando a entender más o menos una reducción de entre el 30 y el 60% de estos riesgos de neumotórax, una mortalidad neonatal aproximadamente de un 40% de reducción con este riesgo relativo en este estudio prospectivo.
Y algo con displasia broncopulmonar, simplemente hay una tendencia, no hay una RR muy significativa, hay una tendencia en comparación al placebo, pero sí es un factor protector a comparación del resto, ¿no? Se ha comparado también en otro estudio las marcas, etcétera, pero no hay evidencia de que se establezca superioridad el uno del otro entre estos surfactantes. Posteriormente, bueno, en cuanto a la administración que vamos a ver más adelante, olvidaba mencionarles la comparación de los surfactantes que les había mencionado. Dentro de los artificiales y de los naturales, ya complementando esta parte, hay un estudio, el más grande solamente es en la enfermedad de membrana hialina, cuando comparan un versus, que se ha hecho en 4.500, como muestra unos neonatos. Le han dado un factor de protección más a los naturales que los artificiales. Por eso que este dato es controvertido, ¿no? Un O-radio en un estudio retrospectivo en este caso, aproximadamente de un 50% de mayor ventaja que los sintéticos. Y concluyen que los sintéticos probablemente porque estos no tienen las apoproteínas, la SPB, que es la más importante dentro de este complejo, podría deberse a ellas, ¿no? Pero solamente es como una conclusión no significativa. Recordemos que los artificiales han logrado crear una apoproteína muy similar a esta, que es el péptido LK4, que es el que nos está dando, digamos, mejores directrices, pero aún no hay estudios que comparen esos con los anteriores. Dentro de la comparación entre la administración de una dosis en base a ¿qué le puedo decir? Si es mejor la profilaxis o es el mejor el rescate, también se ha realizado un estudio. En esta administración profiláctica del surfactante, refieren que tiene las ventajas de ser más uniforme, que conlleva a menos injuria pulmonar, y nos indica que disminuye el riesgo de neumotórax en un riesgo relativo de 0.62, que está documentado y está dentro de lo aceptable. También están con este corresponde al valor del riesgo de mortalidad neonatal y una tendencia a disminuir de la displasia broncopulmonar y también de la hemorragia interventricular. Pero esos estudios se han hecho en pacientes que han tenido menor de 30 semanas como edad gestacional. Y concluyen que administrar de forma profiláctica tienen mejores estadísticos a comparación de administrarlos como rescate. Ahora, dentro del tratamiento, considerando la enfermedad de membrana hialina, estos resultados nos hemos basado en un estudio igual metanálisis grande, que es el OSIRIS, que es un conjunto de estudios clínicos aleatorizados multicéntricos. Este concluye que el uso precoz, ¿no? El uso precoz en la enfermedad de membrana hialina, es decir, en las 2 primeras horas, va a ser una disminución del riesgo de neumotórax en un RR de 0.7. La enfermedad por escape es el enfisema pulmonar en 0.63. La displasia broncopulmonar a las 36 semanas en un RR de 0.7, es decir, como un factor protector nos estaría presagiando que reduce en un 40% estos eventos de displasia broncopulmonar, según la definición del estudio, y el riesgo de mortalidad neonatal como factor protector en un RR de 0.87. Entonces, es la conclusión del uso en la enfermedad de membrana hialina. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la dosis de repetición? Es decir, le doy una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis. Bueno, los estudios, bien se sabe que el surfactante se metaboliza rápidamente y que puede inactivarse con facilidad. El uso de múltiples dosis se ha asociado con una disminución del riesgo en este caso de neumotórax, en un RR de 51. También la tendencia a disminuir la mortalidad neonatal en 0.63. Pero este asterisco lo pongo porque
concluye este estudio, el OSIRIS, y que dice que un esquema de 2 dosis solamente, comparado con uno de hasta 4 dosis, no incide en mejores resultados. Es decir, que la dosis 1 y 2 están bien validadas, la tercera dosis ya estaría controversial, y a usar la dosis 4, etcétera, no hay ningún cambio en relación a las primeras 2 dosis que se han aplicado en los estudios. Entonces, son las comparaciones y las recomendaciones que estarían surgiendo a partir de las dosis de repetición. Ahora, ¿qué hay en cuanto a las formas de administración de estos surfactantes? Bueno, este es un poquito extenso, más adelante voy a mostrarles una lámina también en la que compara. Ya bueno, desde 1994 se ha buscado un enfoque más suave para la ventilación mecánica y también para el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Inicialmente se ha incluido esta técnica, que es la INSURE, que es la intubación surfactante y una extubación planificada pronta, pero se ha visto que, bueno, al intubar a un paciente se requiere laringoscopía, tubo endotraqueal, ventilación a presión positiva, puede causar, bueno, causa dolor y también puede causar barotraumas. Los ensayos clínicos han demostrado que esta técnica INSURE no ha disminuido las tasas de mortalidad o de displasia broncopulmonar comparadas con el CPAP nasal temprano. Sin embargo, ha habido algunos, digamos, pataleos de la técnica que habrían mejorado los resultados cuando a esta se le asocia una ecografía. La ecografía pulmonar se ha adaptado y ha dado mejores resultados que sin hacerlos con ecografía, ¿no? Este es uno de los artículos, no recuerdo el año, tampoco está acá, pero solamente para comentarlos. Entonces, dentro de esa corriente de ser mínimamente invasivos, surge también esta técnica de la LMA. La LMA es la aplicación de la mascarilla laringea para la administración del surfactante. Entonces también existen estudios de esta mascarilla laringea que vamos a ver más adelante, que tampoco ha tenido datos significativos, solamente concluye que este uso de máscara laringea para la administración es, a comparación del grupo INSURE, los resultados de ventaja que habría mostrado este LMA se deben a que el INSURE, al hacer el proceso de la intubación, asocian sedantes, y eso podría ser causante de que haya un retraso en la extubación en cuanto al tiempo que habrían medido. Pero bueno, hay estudios que ya habían estado comparando. Es un estudio brasileño que vamos a ver más adelante. Ahora, la técnica LISA o el MIST, que es la técnica mínimamente invasiva para la administración del surfactante, bueno, esta sí tiene sus ventajas, porque esta es diferente a otros modos en cuanto a la administración, porque el bebé puede seguir respirando, podríamos decir, usando su función fisiológica de la laringe por una obstrucción casi completa, porque se la hace con sondas endotraqueales de menor diámetro, por ejemplo, un French de 5, nosotros podemos hacer con una sonda nasogástrica y acoplar directamente al CPAP, ¿no? Y en algunos, bueno, casos, dependiendo del peso y de la edad, solamente se le administra el surfactante y no se le conecta al CPAP, tampoco se hace la aporte de presión positiva, y hay que ver cómo estaría el cuadro de distrés respiratorio, que obviamente lo han augurado que son buenos. Entonces hay un estudio de este LISA que vamos a ver, han hecho un N de 2.500 neonatos, es un estudio multicéntrico. Bueno, este LISA es altamente beneficioso por varios resultados, pero hay la tendencia de que se esté utilizando más a menudo. Ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones de estos estudios. Por ejemplo, en este estudio, en este ECA, que les comentaba de la máscara laringea que han realizado en Brasil en el 2017 para la administración de este es el traducido y este es el original, concluye, ¿no?, que es un estudio prospectivo que han hecho en 3 años, han sacado un RR, han realizado con este
surfactante, no han realizado con el nuestro, este es el más común en Europa, como menciona la Academia Española de Pediatría, y han utilizado la dosis de 200, ¿no? Han tenido grupos de control. Ahora, ¿qué nos indica esto? Que el uso de la premedicación, como les decía, ha debido haber atenuado los efectos, pero pueden causar depresión respiratoria y retrasar la extubación. En la Academia Americana de Pediatría, para cualquier técnica que pueda ocasionar dolor o intervenir en el confort, recomienda como un sentido humano y un sentido ético realizar la sedación desde el 2010. Entonces, todos los estudios que han sido comparados con esta máscara laringea con el Insur, todos los pacientes han sido sedados. Entonces, por eso es que no ha podido sacar una conclusión muy clara, ¿no? Le echa la culpa a los sedantes por el retraso a la extubación. Se demostró que el agente tensioactivo por máscara laringea tenía la misma eficacia clínica a corto plazo al tratamiento con el tubo endotraqueal. Este es otro artículo que ha sido publicado en 2019 en la Archive Disease Child Fetal Neonatal, en el que nos indica, bueno, concluye que observamos tasas moderadas de falla en el método, que es similar al LISA, en concordancia con los resultados de los estudios anteriores. Juega otro rol importante el uso o no de corticoides, por eso que la muestra no era homogénea, dice, ¿no? La ausencia de corticoides y una dosis más baja de surfactante son factores de riesgo para la falla de esta técnica, que puede ser modificable para mejorar el éxito de esta técnica. Entonces, hay una tendencia de que la mejor técnica para aplicar en cuanto a su homogeneidad, en cuanto a mejor mecánica respiratoria le dejamos al paciente como ventaja, es la técnica mínimamente invasiva, que es el LISA o este MIST. Dentro de los efectos adversos tenemos los transitorios y tenemos los a largo plazo que podríamos irlos evaluando. Los transitorios, los efectos adversos dentro de los transitorios son, por ejemplo, se han informado sobre acontecimientos que hayan agitado la oxigenación, unos valores de SP que han sido súbitamente bajos o una obstrucción del tubo por el cual se ha instilado. Se han informado también de bradicardias transitorias, vasoconstricción, hipoxemia, hipercapnia y obstrucción del tubo, pero estos han sido solamente transitorios y ha sido fácil su resolución en el momento. Pero dentro de los otros eventos tenemos la hemorragia pulmonar. Esta probablemente puede ser por una disminución significativa de la presión sistémica, por efectos citotóxicos que puedan ser directos por este agente exógeno. Por ejemplo, aquí echa hincapié que los surfactantes naturales, por los componentes proteicos que tienen, haber un riesgo de generar una respuesta inmune, como la anafilaxia, ¿no? En contra de estas proteínas extrañas, de estos agentes. Además que al estar hechos por tejido, por detritus, bueno, por extracción del tejido, digamos, triturado, pueden también pueden transmitir entre ellos virus, pueden transmitir priones o algunas impurezas que puedan ocasionar estas respuestas como eventos adversos. Y la idiosincrasia de cada paciente, bueno, que escapa de las manos del producto. Dentro de los efectos a largo plazo, que se han hecho a los 2, a los 3 años, bueno, estos nos comentan de la sobrevida. Sí existe bueno, no es una tendencia, sino que existe un factor protector en el uso, como hemos visto, para hacer que la sobrevida de estos productos sirvan como un medidor y apoyen al uso de este surfactante. No se ha visto ningún cambio ni ventajoso ni desventajoso en la valoración neurológica posteriormente de aquí a este tiempo. Tampoco ha habido cambios en la función pulmonar. Obviamente, si bien se ha detenido el síndrome de distrés respiratoria, pero tampoco hubo una mejoría, pero sí es como un factor protector, porque sin el surfactante el paciente no hubiera podido superar ese distrés respiratorio. Tampoco se ha encontrado que no ha afectado el crecimiento, desarrollo del producto,
cuando se ha hecho una comparación retrospectiva a los 2 o a los 3 años, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre un paciente que ha usado surfactante y un paciente que no ha usado surfactante, o sea, le dan unos odds radios, digamos, favorables como un factor protector. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que podemos llegar basados en estas recomendaciones? Como recomendaciones, bueno, no recomendaciones, sino como nivel de evidencia 1, está que el tratamiento con surfactante profiláctico o como rescate disminuye la incidencia del síndrome de distrés respiratorio, así como la displasia broncopulmonar, disminuye la severidad también de este síndrome y de otros como ser el síndrome de fuga aérea y también la mortalidad. Pero estos se han realizado, bueno, hay que complementar en el uso profiláctico en pacientes que son menores a 30 semanas, en la mayor parte de los estudios. Como una conclusión 2, que el tratamiento de rescate temprano en pacientes igual que tienen esta edad, sin la administración de esteroides prenatales, tiene menores eventos adversos respiratorios en comparación que el uso tardío. Es decir, que el rescate temprano, la profilaxis, se llevan, digamos, una estrellita más en cuanto a las recomendaciones basadas en estudios clínicos aleatorizados. Bueno, también concluye que la técnica de LISA, la técnica mínimamente invasiva para la administración de este surfactante, es la mejor opción en cuanto a los estadísticos en los prospectivos con sus riesgos relativos que hemos visto y los estudios que han podido determinar. Bueno, no es una conclusión, digamos, bien tácita, pero hay una tendencia a que dentro de los sintéticos, los mejorcitos llegarían a ser estos, ¿no? Todavía, pero no hay estudios sólidos, por eso es una recomendación, un grado de evidencia 2, porque si bien estas apoproteínas B, que eran las más importantes, que esta es un péptido LK4 que trata de simular la apoproteína B o la SPB, no hay estudios de gran magnitud que puedan asegurarnos que estos sintéticos de última generación son los mejorcitos. Ahora también se ha visto otra ventaja, y es cierto que el tratamiento con surfactante va a disminuir la necesidad del uso de la oxidación por hormona extracorpórea, que es ciencia ficción aún todavía en nuestro medio, pero sin modificar la mortalidad. También se ha visto que hay tendencias y ventajas en el SALAM, en la sepsis, en la neumonía congénita y también algo controversial en la hemorragia intrapulmonar, pero este es un grado de recomendación, bueno, este es nivel de evidencia 3, solamente existen serie de casos que han podido comentar sobre sus virtudes. Entonces, después de la búsqueda, lo que faltaría estudiar, que todavía ha quedado un poquito suelto, es si el uso de corticoides prenatales, tomando en cuenta esta edad, disminuye la necesidad de tratamiento con los surfactantes, ¿no? Un estudio de asociación o que se pueda hacer casos y controles en un estudio prospectivo grande, multicéntrico, que nos pueda responder a esta pregunta. Y también estudiar sobre una dosificación estándar según la composición. Obviamente sabemos que cada frasquito, cada marca, cada componente, de acuerdo a cómo se extrae, tiene su prospecto y tiene en su patente cómo se debería, cuál es la dosis que nos indica. Pero es lo mismo que está pasando con los probióticos. Los probióticos han surgido así, ni siquiera la FDA están reconociendo los probióticos como un medicamento para hacer los controles que les corresponden, porque hay contaminación por hongos de las cepas de las bacterias. Recién se están haciendo los estudios y recién están determinando cuál va a ser la dosis específica y cuál va a ser la cepa específica para lograr un resultado. Lo mismo está pasando, yo pienso, con el surfactante. Necesitamos estudios estándar que puedan, según la composición del vial o de lo que estemos utilizando, recomendarnos una dosis kilopeso, como se maneja en el campo de vista pediátrico, para tener mejores resultados y obviamente tener cifras
estadísticas medibles, ¿no? No solamente decir si mejora o no mejora, sino estadísticas medibles, en este caso son los RRs o los ORs, o los odds ratio o los riesgos relativos de los estudios en los ECAS. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para realizar esta monografía y con esto habría concluido la defensa y podemos pasar a las preguntas si así desea, doctor.